Bueno, comenzamos. ¿Sí? Bueno. Muy buenos días. Damos inicio entonces a esta mesa de diálogo titulada Psiconeurosis narcisistas a partir del caso Joyce. Van a estar como invitados la licenciada Cristina Rosas de Salas, miembro titular y docente del Instituto Garma, y el doctor Carlos Bach, miembro titular, y va a conducir un poco la discusión el doctor Marcelo Toyos, psicoanalista, miembro titular. Y yo voy a coordinar y voy a darle un poco lugar a las preguntas del público y demás. Comenzamos con Cris, con Marcelo, perdón. Marcelo va a hacer una breve intro, perdón, y luego los comentarios. Bueno, hola. Muy lindas estas actividades nuevas, muy lindos los compañeros que tengo. Yo decidí, les pido disculpas si estoy afónico porque lo estoy. Lo que más me preocupa es que la congestión me deje pensar. Decidí dividir lo que tengo para decir en dos partes. Una es ahora, que me pidieron que sea breve, voy a tratar, para presentarles lo que pensé como dos conceptos complejos. Estos son asumidos así por nuestros oradores de hoy, que son neurosis narcisista y Joyce. Y cuando digo que Joyce es un concepto, no lo digo de forma inadvertida. Así que algunas precisiones para recordar y ponernos nada más que en tema. Después los escuchamos a ellos. Neurosis narcisistas es un tema que, como van a ver y todos sabemos, refieren Freud, estrictamente me refiero a Freud, al tema de la psicosis, especialmente de la esquizofrenia. Podemos rastrearlo de neurosis y psicosis, neuropsicosis de defensa. Él habla de paranoias, de psicosis alucinatorias. En general, siempre refería sus intervenciones a la psicosis, pero sobre todo en neurosis y psicosis, después introducen la melancolía, en duelo y melancolía, y en neurosis y psicosis le da el lugar, ahí propone una categoría específica, neurosis narcisista, diferente a neurosis y diferente a psicosis, y ubica en ese lugar a la melancolía. Esa es una precisión que hace en ese momento. Respecto a la transferencia, que es algo central que vamos a recorrer, él en varias oportunidades, en la conferencia 27, en el esquema de psicoanálisis, dice que son resistentes a la transferencia, que no son pacientes que sintonicen o creen una transferencia y que por lo tanto el psicoanálisis ahí es bastante categórico, no puede abordarlas a las neurosis o afecciones narcisistas. Ahí hay un concepto vago. Y después, para el tema Joyce, por ahí puede ser interesante recordar lo que dice en lo inconsciente, cómo trata el psicótico las palabras, donde dice que el psicótico trata las palabras como si fueran cosas. Eso a la hora de ver la escritura en Joyce puede ser una referencia interesante. Y de Joyce, también un concepto complejo, decir dos o tres cositas. Joyce era el mayor de 15 hermanos, fue el único que estudió, fue educado en instituciones jesuíticas, bueno, era irlandés, todos lo sabemos, y de entrada tuvo un rechazo, lo que podríamos llamar un rechazo al otro, un rechazo a Irlanda, un rechazo a la patria, un rechazo a la tradición, y un rechazo también a la lengua que querían restaurar toda una corriente de literatos y de hombres de la cultura de su época que se confrontaban con el dominio inglés y querían restaurar la lengua ancestral gaélica y de los antepasados. Él siempre estuvo en contra de eso y, bueno, de su obra decir que tiene una evolución que va de los primeros momentos donde él se propone hacer crónicas más o menos realistas, un realismo que él ya modifica. En el medio podemos poner al Ulises, donde el realismo de ese día que se recorre ya en sí mismo nos genera sensaciones totalmente distintas a lo que sería el realismo de contar lo que le pasa a una persona en un día. Ya sabemos que hay otra cosa ahí. Hasta el final, La noche más oscura,
del Finnegan's-Wake que todos conocemos. Bueno, después sé que a las epifanías se van a referir, que creo que es otro concepto importante, y por ahora nada más. Entonces ahora los dejo con ellos y después hacemos algunas reflexiones sobre los textos que van a escuchar. Gracias, Marcelo. Bueno, empezamos con Cris. Bueno, yo le puse de título en el resumen que preparé para la presentación que las neurosis narcisistas es un concepto complejo y yo considero que con cierta especificidad. En la obra freudiana aparecen muy tempranamente con relación a la neurosis y a la psicosis y particularmente Freud se refiere a aquellos pacientes que tienen dificultades para establecer transferencia, particularmente con la persona del médico, ¿no? Pero a mí lo que me resulta interesante es que Freud trata de delimitar un campo específico para el psicoanálisis desde el comienzo de la obra. Esta idea de neurosis narcisista ha sido tomada o desarrollada por autores contemporáneos. Por ejemplo, Green rescata el concepto de locura para referirse a las pasiones o al lenguaje de las pulsiones. Y los autores de orientación más lacaniana están también en un proyecto de investigación acerca del concepto de psicosis ordinaria, donde habría forclusiones puntuales de manifestación discreta, suelen decir. En realidad, en todos los casos, lo que se quiere estudiar es que no estamos en el campo conocido de las neurosis de transferencia. Cuando yo digo que este concepto de neurosis narcisista permite seguir el interés de Freud respecto de la especificidad del campo del psicoanálisis, es porque si nosotros, por ejemplo, en la contribución del 15, él dice que en 1907 la situación del psicoanálisis había cambiado de las resistencias originales que había despertado. A partir del libro de los sueños, estaba como mucho mejor recibido que antes, ¿no? Y esto le significó, por ejemplo, entre otras cosas, que se acercara al movimiento psicoanalítico un prestigioso psiquiatra de la época, que era Bleuler, que trabajaba en una clínica, en un suizo, que tenía una clínica que se llamaba la Bergolzi, a la cual también pertenecía Jung, ¿no? Y esto Freud, esta es una interpretación mía, como le ha pasado a todos los pioneros, tiene que hacer el doble trabajo de seguir creando la teoría e investigando y al mismo tiempo cuidar el movimiento. Entonces él en un movimiento, podríamos llamar político, de estrategia, decide acercarse al grupo de los suizos para descentrar la cuestión del tema del psicoanálisis de Viena y de su persona, y algunos historiadores dicen también de su condición de judío. Sin embargo, en esta recopilación del 15, él les agradece, ¿no?, lo que significó para el movimiento, el acercamiento y todo, pero dice, siempre tuvimos, o algo así, estoy citando de memoria, una diferencia fundamental, y es que a ellos les interesaba encontrar las bases orgánicas de la psicosis. Entonces él va a proponer, y es un concepto que también se puede rastrear a lo largo de la obra, pensar en explicar la psicosis a partir del modelo que él ya tiene estudiado respecto de las neurosis, pero englobado en un concepto más general, que es el de depositaciones anormales de la libido. Entonces, decir depositaciones anormales supone decir, bueno, ¿qué consideraría como depositaciones normales? Y esto indica una forma de investigación que es tomar fenómenos de la vida
cotidiana, como el dormir para explicar el sueño o el duelo para explicar la melancolía, ¿no? Como una forma de investigación que él tiene como muy interesante. Esta idea de destinos anormales es también muy compleja porque puede ser abordada desde distintas perspectivas. Puede ser abordada desde la perspectiva del narcisismo, desde el objeto y la trascendencia de su pérdida, como dice él, develada en el duelo y en la melancolía, por las funciones y los destinos del objeto investido, después sobre esto podemos hablar, sobre los afectos, en particular sobre el dolor, y un punto que a mí me interesa particularmente, que es la extraña relación, o no, que Freud hace entre principio de placer, constancia y pulsión de muerte. Entonces, ¿cuál de todos esos caminos elegir para una intervención corta, digamos? Mi idea entonces fue optar por seguir la línea que le había preocupado a Freud, que es la cuestión clínica, ¿no? El déficit para establecer transferencia, aunque inevitablemente tenga que colateralmente entrar en algunas cuestiones metapsicológicas, ¿no? Y me pareció que un concepto que podría servir como articulador para pensar es el sentimiento de sí, con la hipótesis que someto a consideración que el sentimiento de sí, en tanto la fragilidad de dicho sentimiento, está relacionada con alteraciones, dificultades de la transferencia y aparece como fundamento de resistencias en ocasiones difíciles de sortear. Entonces, ese va a ser como el concepto articulador, ¿no? Para hacer algunas puntualizaciones. El sentimiento de sí. Hay autores que hablan de la herida en el ser. Yo voy a seguir con la denominación freudiana. Este sentimiento de sí es una mezcla, ¿no? Que está conformada por residuos del narcisismo infantil, dice Freud, por el cumplimiento del ideal y por las relaciones objetales. Cuando pensamos en las neurosis narcisistas, y con relación a los residuos del narcisismo infantil, es necesario pensar en traumas tempranos. Es decir, que devienen de marcadas inadecuaciones del objeto, ¿no? Del encuentro pulsión-objeto, que dejaría cicatrices, ¿no? En el yo, que por ejemplo, para André Green dice son más importantes que las que dejan sobre la sexualidad. Esto también podríamos después discutirlo. Entonces, traumas tempranos, en realidad Green lo plantea porque él se ocupa del estudio de los estados límites, que después lo voy a también tratar de desarrollar. Con respecto al cumplimiento del ideal, ahí a mí me parece que en la neurosis narcisista hay un tema que aparece en la clínica, o por lo menos en mi experiencia clínica, que tiene que ver con una alianza entre la injuria y el ideal. Digamos que esto no significa que no habría que tener ideales, sino con la desmesura del ideal. Es decir, el ideal como una especie de compensación de la injuria. Hay una frase en Freud que dice que las quejas son querellas, ¿no? Entonces, cuando las querellas son muy intensas, cuando los ideales son muy intensos, muy desmesurados, tal vez uno pueda leer la queja, ¿no? Es decir, es muy interesante cuando uno en la clínica ve, por ejemplo, la defensa inamovible de cualquiera de los ideales, que uno dice, bueno, no está, pero lo que implica esa defensa, que está como compensación de la injuria narcisista. Esto me parece, cuando digo injuria narcisista, que es un término
no me refiero solamente al desaire edípico. Estoy hablando de una gama de injurias que van desde, podríamos decir, lo más común, que sería el desaire edípico, a cuestiones que tienen que ver con el abandono y la crueldad, por ejemplo, ¿no? Pensemos en sujetos que les toca pasar por situaciones traumáticas muy, muy tempranas, ¿no? Que tienen, Asun, que es un autor que a mí me interesa mucho, cita, cuando habla de esto de la injuria y del ideal, cita una poesía de Mishima que dice: para el hombre tal como es, encontrar el universo con el rostro descubierto es morir. Para encontrar el universo y seguir vivo, tiene que ponerse una máscara de oxígeno, ¿no? Ustedes saben cómo es la historia, ¿no? Que él termina, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, termina haciendo un suicidio ceremonial, ¿no? Por la caída uno podría decir, por la caída de los ideales, ¿no? Entonces, digamos que podría ser un encuentro, digamos, mortífero, con el cual no se puede sobrevivir si no es con una máscara de oxígeno. Entonces yo me pregunto si este es un camino pensable para el psicoanálisis, si para nosotros no podríamos pensar que el psicoanálisis también es una máscara de oxígeno. Y ahí inmediatamente tuve una asociación, que es cuando fue el Congreso de Buenos Aires, acá, no el último, el anterior, Piglia hace una intervención donde cuenta la anécdota de cuando Joyce le lleva los papeles que escribe, lo que escribe su hija a Jung. Y Jung le dice: usted nada donde ella se ahoga, ¿no? Entonces, llamativamente acabo de venir de un taller, ¿no? sobre la creación, ¿no? Entonces yo me pregunto, vuelvo a la pregunta, ¿no podría ser el psicoanálisis también una máscara de oxígeno para quienes han tenido estos encuentros mortíferos o tan desafortunados, podríamos decir, ¿no? Y bueno, como es imposible a veces no escuchar ciertas cosas desde el oído psicoanalítico, estuve en el taller sobre la película de Almodóvar antes de esto y me acordé del discurso que Lucrecia Martel hace al momento de que le entregan el León de Oro, y esto va a venir después bien para Carlos cuando nos explique lo de Joyce. Dice: no hay deber ser en la ética de Almodóvar, hay obligación de crearse, obligación de inventarse. Y dice un poco más adelante: abrazó el ridículo para hacer un arma sin precedentes contra el maltrato. Si aceptamos que el cine expande el mundo que conocemos, el mundo ha crecido mucho desde que Pedro lanzó sus cortos a mediados de los años 70. Un discurso realmente que recomiendo la lectura. Ahora, uno podría decir, pero no todos somos Joyce, no todos somos Almodóvar, lamentablemente. Entonces, a mí me interesa particularmente las máscaras de oxígeno que se inventan las personas comunes, ¿no? Las cuestiones, todos nosotros, o los que pueden hacerlo. Entonces, estaba en el cumplimiento del ideal. Bueno, en esta repetición de las injurias narcisistas, además, y esto también es una observación clínica, sobresalen el odio y la vergüenza, ¿no? Como expresión. Por eso muchos autores hablan de la vergüenza en ser, pero Asun da una definición fantástica que dice que el odio es la forma belicosa de la vergüenza. Me parece que esto tiene un valor en la clínica también interesante con esos pacientes
odiadores, digamos. Y en cuanto al tercer componente, que a mí me parece como fundamental, es el de las relaciones de objeto, porque ahí es un campo en el que se ponen de manifiesto las injurias, los desencuentros, que ponen al sujeto en una disyuntiva, que es la evasión o el acto, pero sobre todo que cargan la alteridad de potencialidad traumática. Y en este sentido, entonces estamos en el campo de una regresión, en el sentido de una vuelta de la pulsión al yo, que hacen para Green una alianza entre masoquismo y narcisismo. Él dice, no importa en qué orden, a veces muy difícil de sortear. Y Green, en realidad, lo que toma es una idea de Freud muy enigmática, que es como un renglón, como suele pasar con Freud, ¿no? Y cuando él dice que la regresión no toma la magnitud total de la pulsión, sino que afecta la función de la libido. O sea, es lo que Green llama la función objetalizante, la función de crear objetos que tendría la libido. Entonces, en la neurosis narcisista lo que uno puede observar es que la regresión toma la forma como de un fuera de juego, ¿no? Por la intolerancia de todo lo que implique las alteridades, ¿no? Miller dice, las alteridades ubica el cuerpo, la vida con los otros, profesional, por ejemplo, el otro semejante, que en eso implica como pensar en eso inapropiable del otro, con el cual nos encontramos en la vida de todos los días. Entonces hay como una intolerancia a las alteridades porque son temidas como amenazantes. Siempre el otro sería como un potencial enemigo del cual tenemos que cuidarnos, ¿no? Con lo cual el aislamiento es, por eso digo, como un fuera de juego, como cuando uno en un torneo de tenis le tiene miedo al contrincante y no se presenta a jugar. Me salgo del juego y entonces hacerlos entrar, si es posible, en el juego de la transferencia, que implica la pasividad del clima interpretativo, ¿no? De que no... realmente es un desafío muy importante. Cuando yo le mandé esto a Marcelo, decía, habría que poner algún caso clínico. Lamentablemente creo que por cuestiones que tienen que ver con la afirmación, que queda colgado y demás. Igual hay un caso que si quieren leerlo está publicado, el señor Q, que un poco desarrollo estas cuestiones. Entonces, una cuestión a plantear, entonces, que en la clínica es pensar en una doble frontera. Este es un concepto de Green. Yo creo que es interesante porque permite pensar en procesos de alienación que se jugarían en la frontera, digamos, consciente, preconsciente, inconsciente, o sea, como más de las neurosis clásicas, y una otra frontera que separa el mundo interno del objeto, ¿no? Es muy complejo hablar del tema del objeto en psicoanálisis, si quieren después lo podemos hablar, pero esta doble frontera está articulada, lo que quiero decir es que está articulada por el yo. Y un poco lo que decía Marcelo, Freud pasa de un yo aliado del proceso analítico a un yo escindido. Pasa a estudiar la neurosis, la psicosis, y el yo es como una instancia de límites. Entonces, el concepto de frontera se refiere a los límites, no en el sentido de final, de terminar, de lo último, sino como zona de pasaje y transformación. Entonces, este yo, ¿no?, lleno de fronteras, también tiene una frontera con el objeto, con el mundo externo, con lo cual Green va a decir, bueno, ahí las angustias son de intrusión o de separación, hay fronteras que son muy porosas,
¿no? Hay otras que son como las que ocurren entre los países, digamos, que son muros infranqueables. Y a mí me parece que esta es una idea que es como interesante para trabajar en la clínica. Green dice algo que es cierto, dice, yo no sé, sí, digo lo último, yo no sé si por qué en Francia tenían tanto miedo a hablar de la ego psychology, dice, sí, en realidad no había seguidores. En realidad cuando él habla de yo, a lo que se refiere es que no en términos ni de adaptación, ni de una parte del psiquismo en contacto con la realidad, sino por esta preocupación de que ese yo, que era aliado del proceso analítico, de pronto se convierte en poco confiable, porque es un yo escindido. Y ahí hay como un concepto central que es la desmentida, o sea, se escinde como un mecanismo específico frente a la percepción y dos juicios sin eliminarse pasan a formar parte de ese yo. Y eso desde la clínica marca como pensar, bueno, cuál es la posición del analista, el valor de nuestras intervenciones, bueno, etcétera. Me dicen que tengo que terminar. Gracias, Cris. Después queda algo para otra vuelta. Bueno, lo escuchamos a Carlos. Bueno, ¿se escucha? Hay un caso, Joyce. Vamos a dejar abierta esa pregunta en principio. Podemos precisar mínimamente que un caso en psicoanálisis, si tomamos como paradigma los historiales de Freud, supone un decir en transferencia vertido en segunda instancia en escritura, con las condiciones particulares de destiempo estructural que esto supone entre el decir en transferencia y el tiempo de escritura. Por supuesto, eso no nos impide hablar del caso Schreber, por ejemplo, a partir de la escritura de sus memorias y de la transferencia a su psiquiatra, Flechsig. En este último aspecto veremos que hay alguna diferencia esencial respecto a Schreber en Joyce. También podemos decir en principio que el sintagma psiconeurosis narcisista, según la distinción freudiana de 1915 entre neurosis actuales y psiconeurosis, y de estas últimas en psiconeurosis narcisistas o de transferencia, refiere en general al campo de la psicosis. Lo que nos lleva a la pregunta, ¿era Joyce un psicótico? Y bien, la respuesta es que no. Y sin embargo, Lacan, en su conferencia Joyce les symptômes del año 1975, que fue la apertura de un simposio internacional sobre Joyce, y posteriormente en el seminario 23 Les Symptômes, 1975-76, Lacan, no deja de dar vueltas en torno a la escritura de Joyce hasta desarrollar a partir de ella su última teoría de las psicosis. Voy a tratar de resumir brevemente algunas coordenadas principales de esos desarrollos. Apoyándose en el presunto carácter autobiográfico del retrato del artista adolescente, que es una novela corta de Joyce, anterior al Ulises, Lacan lee un episodio en que Stephen Dedalus, el protagonista, que después reaparece en Ulises, recibe una fuerte paliza ante la cual no reacciona con furia ni con rivalidad, en perspectiva de lo que Lacan va a llamar forclusión de hecho en Joyce, por la supuesta carencia simbólica en su padre. Desde el punto de vista del anudamiento borromeo de los tres registros, real, simbólico, imaginario, ello supondría el entrelazamiento directo de las consistencias simbólica y real, dejando suelta la consistencia imaginaria, por eso la falta de rivalidad y enojo al recibir la paliza,
Consecuentemente, entonces, queda suelta la agresividad correlativa del narcisismo, que tendería a separarse como se desprende la piel de una fruta madura. Esa frase es de Joyce describiendo la escena. Esto podríamos arrimarlo a lo que traía recién Cristina en respecto al par odio-venganza, se me ocurre. Leyendo asimismo experiencias en la relación de Joyce con su cuerpo, así por ejemplo los progresivos problemas de visión que tuvo, como despojo, leyéndolos como despojo respecto de la imagen narcisista, Lacan postula que aún sin ser psicótico, Joyce habría padecido de algún tipo de locura, entre comillas, ligada a la falta de mediación imaginaria, puesta de relieve en su particular afectación por palabras, frases, exclamaciones carentes de sentido, fragmentos de diálogo, suspiros y frases interrumpidas que él denominaba epifanías y a las que atribuía la inspiración de su arte. Tales epifanías fueron consideradas por Lacan como emergencias del significante en lo real, a las que Joyce habría respondido con su escritura, de un modo que por lo artificioso opera la progresiva destrucción del sentido, reforzando con ello la estructura subjetiva por obra de un anudamiento suplementario. La estructura subjetiva de los registros real, simbólico e imaginario con el anudamiento suplementario que implicaría esa escritura tan artificiosa. Ese suplemento, que Lacan llama cuarto nudo o symptôme, con una grafía de francés antiguo, no como se dice symptôme contemporáneamente, sino con I latina, por ejemplo, en vez de Y, y sin la P y con TH, symptôme. Ese suplemento, el cuarto nudo o symptôme, al permitir un nuevo enganche entre simbólico y real, retendría de algún modo el imaginario desujetado, restituyendo algo de la paternidad como puro nombre, al inscribir así el nombre Joyce como nombre común en la cultura, que a partir de él designa como joyciano lo relativo a tales artificios lenguajeros. En definitiva, Joyce habría logrado restituir cierta prestancia narcisista, no por identificación con la imagen, sino por un trabajo sobre la letra, suplementando la insuficiencia del nombre del padre por los recursos de la fonación a través de puns, private jokes, enigmas, polisemias y transliteraciones translingüísticas que llevan el lenguaje a su extremo más cercano a lo real, que llegan a lo real del lenguaje, convirtiendo el lenguaje en acertijo, allí donde al significante articulado en unidades discretas le subtiende ese palimpsesto de continuidad fónica ajeno a toda discontinuidad que Lacan, en perspectiva de los laleos y balbuceos infantiles, caracterizara como la langue, la lengua, todo seguido. Una sola palabra, la langue. La escritura cobraría en Joyce carácter de lo que en la última lección del seminario Les Symptômes Lacan designara como ego, un ego que no se reduce al registro imaginario, hecho de escritura, que como cuarto anudamiento enlaza simbólico y real, sujetando la consistencia imaginaria, asegurando que real, simbólico e imaginario permanezcan enlazados. En este, su carácter de suplencia del anudamiento topológico de la estructura, la escritura como síntoma, en tanto emergencia significante en lo real, deviene symptôme, en la grafía francesa antigua, que sin el valor de significación inscripta en un proceso de escritura propio del síntoma en los abordajes previos de Lacan, symptôme en su grafía moderna, adquiere en cambio el valor de escritura, una escritura irreductible a la significación que alcanza a sí mismo al permitir al sujeto hacerse un nombre, valor de nominación. Hasta aquí un muy breve resumen del abordaje de la escritura de Joyce por Lacan.
un abordaje que no deja de abrir algunos problemas. Uno de ellos es que al superponer en su lectura la figura del padre de Stephen Dedalus a la del de Joyce, Lacan toma al personaje por el autor, como si el retrato del artista adolescente fuera simplemente una autobiografía, incurriendo con ello en ese modo de psicoanálisis aplicado que él mismo deplorara tanto, por ejemplo en Marie Bonaparte a propósito de Poe. Se ha objetado también la confusión entre la figura del padre, tanto el de Stephen Dedalus, el personaje, como el de Joyce, el autor, en su patética desvalorización propia de cualquier horizonte neurótico, con la función del padre como agente de la castración y transmisor de un lazo filiatorio radicalmente comprometida en las psicosis. Es asimismo discutible la asimilación sin más de la riqueza sutil de las observaciones de Joyce relativas al habla cotidiana de los habitantes de Dublín, en las llamadas epifanías, con la pobreza y monotonía que se suele observar en las palabras impuestas del delirio psicótico. El tema, como vemos, ofrece aristas diversas para la discusión. Lo que no se puede soslayar, cualquiera sea la posición que adoptemos al respecto, es que el encuentro con la escritura de Joyce propició el desarrollo de las coordenadas principales de la última teoría de la psicosis en Lacan. Un encuentro que nos permite ahondar en lo adelantado al inicio en relación a la transferencia. Lo cierto es que, contrariamente a Schreber, Joyce no tuvo transferencia alguna hacia el psicoanálisis, ni hacia psicoanalista o psiquiatra alguno. Y de hecho hay testimonios del desagrado que experimentara ante el texto con que Jung, en 1930, prologara la traducción alemana del Ulises. Un texto que de algún modo, en convergencia anticipada con la lectura de Lacan más de 40 años después, ponía la escritura joyciana como ejemplo de la mente esquizofrénica. Términos de Jung, mente esquizofrénica. En cambio, no hay dudas de que desde el psicoanálisis con Lacan sí hubo transferencia y de formidable intensidad hacia Joyce. Una transferencia para la cual lo más decisivo parecen haber sido las homofonías, la literalización y demás juegos lenguajeros por los que la escritura joyciana, al presentarse como un conjunto de enigmas a ser descifrados, tocando un más allá del sentido en el límite del sentido, en la coalescencia de la palabra y la cosa, en alguna resonancia con lo que acontece en la psicosis, fuera el horizonte causal de una importante renovación en el último tramo de la obra de Lacan. Nada más. Muchas gracias, Carlos. Lo escuchamos entonces a Marcelo articulando un poco las dos ponencias o marcando algún eje. Bueno, en primer lugar, una impresión general de lo interesante de poder escuchar dos trabajos tan medulosos, tan bien pensados como los que acabamos de escuchar, que también pueden abarcar un tema tan difícil como el que nos proponen, ¿no? Lo interesante en esta institución de poder tener estos settings, digamos, que nos permiten escuchar y pensar en estos trabajos en función de, en este caso, pensar en relación a lo que podríamos llamar obstáculos de la clínica, como podrían ser pacientes que podamos categorizar con las herramientas que hemos estado escuchando, neurosis narcisistas y todos los nombres que se les ocurran en esa serie, y poder seguir debatiendo, porque lo hacemos permanentemente, en relación a la herramienta que poseemos, que es el psicoanálisis, y que ejercemos en nuestra praxis, y qué tipo de adecuaciones, readecuaciones, repensamientos de sus fundamentos podemos estar necesitando hacer o no.
Por ejemplo, seguimos pensando como Freud tan categóricamente que estos pacientes no son analizables, estos pacientes, ¿no? Después tendríamos que discriminar mucho, no son analizables. Yo me anoté acá, seguimos tan preocupados por las estadísticas. Porque Freud, en la conferencia 27, por ejemplo, cuando hablando con alguien que no recuerdo quién, o en un diálogo con alguien, le dice no solo que no son analizables, sino que no conviene tomarlos en tratamiento porque nos perjudican las estadísticas y en lo que podemos mostrar como resultados de la terapia, ¿no? Bueno, eso como marco general. A mí se me ocurrió distinguir 3 ejes que son muy claros, ustedes creo que los van a ver rápidamente, en estas 2 ponencias, que son un eje clínico, un eje que yo llamaría psicopatológico, porque no se me ocurrió otra palabra mejor, y un eje metapsicológico, o de reformulación, posible reformulación, hipotética reformulación metapsicológica. El eje clínico, como lo decía Cristina, creo que pivotea sobre el concepto de transferencia. Sabemos que a partir de Lacan fundamentalmente la transferencia, la resistencia, mejor dicho, a la transferencia la ponemos del lado del analista como una imposibilidad del analista. Entonces, la pregunta acá que yo me hago y que dejo para que podamos retomar es si se trata de que no haya las transferencias que esperamos o si se trata de una dificultad muy comprensible hacerse cargo de transferencias molestas y que alguien que no me acuerdo cuál es el nombre en este momento la llamó transferencias insoportables, que son los que sabemos, creo que todos que hemos podido tener algún contacto con estos pacientes pueden de alguna manera generarse. Y esas transferencias insoportables no son fáciles de soportar como su nombre lo indica, y creo que todo el trabajo y las herramientas que tenemos los analistas a disposición puede hacer que tengamos un mayor acceso a eso. Entonces, una primera pregunta es eso, ¿no? Es que no hay transferencia o que hay dificultades para asumir transferencias insoportables. Respecto del eje psicopatológico, me parece que hay un claro significante que es locura, que está expresado en los 2 textos. Por supuesto, con líneas de pensamiento distintas, y que, bueno, es la oportunidad quizás para avanzar un poco más en articulaciones y resonancias, como sería la locura como concepto de Green, que está, si no me equivoco, y si no, Cristina me va a ayudar, basada en conceptos psicopatológicos como desmentida y escisión, fundamentalmente. Y el concepto de locura en Lacan, el concepto de locura que a partir del caso Joyce y del último Lacan y de desarrollos posteriores conocemos, que está centrado en un eje que Carlos no lo nombra, creo, pero supongo que coincidirá, que es el concepto de suplencia, y que en este caso, en el caso de Joyce, está muy en relación a esta cuestión del cuarto nudo y el síntoma, como articuladores de este modelo de locura que propone Lacan allí. ¿Cómo? Nombró suplencia, perdón. Está bien. Sí, yo tenía una duda, me resonaba, creí que lo había nombrado. La relación con el cuerpo, yo destacaría, es muy abigarrado este campo, muy abigarrada su fenomenología, pero yo destacaría la relación con el cuerpo que se ve tan claramente en Joyce, esa caída del cuerpo, ese laissez tomber del cuerpo, que tan claramente Carlos nos traía en esa anécdota de retratos de un artista adolescente. Y por último, lo que mencionaba como eje metapsicológico o reformulación metapsicológica, creo que pone acá en relación, en interrogación mutua, ese concepto de la doble frontera en Green, el concepto que estoy seguro
a ver si me equivoco, que no nombró Cristina, que es self, que creo que es un concepto que está en este universo de discurso y que ha dado lugar a escuelas y desarrollos muy importantes dentro del psicoanálisis respecto de lo que se llaman trastornos narcisistas de personalidad, sobre todo en Estados Unidos, la línea de Kember, la línea de Kohut. Entonces aquí, en el concepto de doble frontera, tal como lo tan interesante y tan sugerente concepto, a mi modo de ver, hay un punto importante. Y bueno, más desarrollado, más, a lo mejor más conocido, por lo menos por mí, el otro articulador metapsicológico importante y novedoso es el que Carlos nos relataba muy elocuentemente en relación al cuarto nudo, al lugar del síntoma, al lugar de, en el caso extremo de Joyce, hacerse un nombre con la escritura. Y la escritura a su vez funcionando como cuarto nudo, como estabilizador de la psicosis, digamos, en otra terminología. Y para terminar, algunas cosas que me surgieron en el escucharlos a ellos y en el intercambio. Una cosa que me parece sumamente elocuente y que la dejo para una perlita que surgió acá, es la relación a partir de Cristina entre Joyce y Almodóvar. Me parece muy interesante. Me parece muy interesante pensar estos dos desarrollos, uno tan volcado al significante y otro mucho más a la imagen, como es el de Almodóvar, para poder, pero con ciertas similitudes en cuanto al procesamiento que está en juego ahí, muy interesante. Y después insistir, esto es para Carlos, si podría decir, y si quiere decir algo, en esto que yo un poco encontré en lo inconsciente de Freud, cuando él habla cómo trabaja la represión en la psicosis y dice que cuando está trabajando en esta represión, si la represión es quitarle la carga a lo inconsciente o que lo preconsciente, si es una represión tópica o dinámica, esa disquisición, dice que en la psicosis las palabras son tomadas por cosas. Si podríamos tener algún tipo de acercamiento entre esta óptica de Freud y la escritura en Joyce, ¿no? En donde la letra, que sería lo más cercano a la cosa que tiene el significante, es el material con el que él trabaja. Y que algunos llaman, Jung, por ejemplo, decía Carlos, lo llama escritura psicótica o discurso esquizofrénico, digamos, ¿no? Bueno, nada más. Gracias. Bueno, pasamos un ratito por el público. Oscar. Bueno, buen día a todos. Bueno, primero me pareció muy interesante los aportes, los de Carlos, los de Cristina, los de Marcelo también. Me parece que hay muchos temas, pero uno es cómo pensamos el diagnóstico en psicoanálisis, ¿no? Y me parece que freudianamente siempre Freud lo pensó en relación a la modalidad de establecimiento transferencial. Y quizás ahí tendría que afinar la puntería. No hay un diagnóstico objetivo en psicoanálisis, o sea, si no hay escucha, no hay posibilidad diagnóstica. Y me parece que el eje que él marca es en relación a lo que él llama tratamiento de prueba, es la posibilidad de establecimiento de una modalidad transferencial que, precisándolo, diría que haya la posibilidad de la constitución de un enigma de saber. Me parece que la diferencia con la psicosis es que no hay enigma de saber posible. Y esto marcaría también una dirección de la cura y una posición del analista diferente. En eso me parece que debemos estar advertidos, porque no es lo mismo la posibilidad de operación metáforo-metonímica en un caso de una psicosis que en el caso de una neurosis de transferencia. Lo que no quiere decir que lo que Marcelo llamaba transferencia insoportable no sea transferencia, pero es otra modalidad que tiene que ver con la certeza, con lo que se ha llamado también erotomanía de transferencia. Me parece que el gran desafío es cómo se ubica el analista con lo que podríamos llamar psicosis no desencadenadas. Es decir, Lacan dice en un momento que no hay nada más parecido a una neurosis que una prepsicosis, ya al principio de su enseñanza.
Y me parece que esta ubicación en relación a la psicosis narcisista, por ejemplo, cuando Cristina decía, usted nada donde ella se ahoga, me hizo acordar a Freud cuando dice, he triunfado donde el paranoico fracasa. En ese borde donde me parece que algo hubo de operación diferente y que convoca a la lista además en las psicosis no desencadenadas al riesgo que la operación analítica produzca un desencadenamiento. Esto me parece que... Y ahí me parece que se abren dos caminos. Retomaría lo de Cristina en relación a la máscara de oxígeno, que sería cuando la operación del analista estamos más ubicados en el campo de la estabilización y la suplencia, en el caso de las neurosis o psiconeurosis narcisísticas, que yo equiparo más para el lado de la psicosis, y digo para el lado porque podrían ser desencadenadas o no, que la operación, digamos, tiende más a la construcción de cierto anudamiento o de cierta suplencia, diferente a la operación en las neurosis de transferencia. Y termino con una afirmación que también Carlos trajo, que me parece que hay un límite cuando se trabaja sobre la biografía y la obra, porque ahí la escucha, no hay posibilidad de respuesta ni de producción en relación a la escucha del analista, porque no hay sujeto, hay un texto, y ese es un límite, ¿no? Que creo que Carlos marcó bien en relación al riesgo de pasar a hacer una especie de psicoanálisis aplicado que le quita rigurosidad a esa práctica. Bueno, por ahora me detengo acá. Gracias. Gracias. Mirta Goldstein. Bueno, en principio les quiero agradecer, la verdad que estuvieron muy claros, muy clínicos, los tres. Y voy a empezar por lo último que se me ocurrió. Ahora a las 13 va a haber una clase de Lía Ricón sobre la técnica en la psicosis actualmente. La técnica actual en la psicosis, pero bueno, que me parece que es el tema de nuestro tiempo clínico. La psicosis y lo que hoy se llama psicosis ordinaria, afecciones narcisistas, algunos hasta clínica del vacío. Digo, hay un montón de nombres. Por eso desde la Secretaría Científica dividimos esta temática en la reunión de hoy y la reunión del martes próximo, donde vamos a seguir trabajando a Joyce como excusa, porque es una excusa para poder plantear las cosas que hoy ustedes plantearon, ¿no? Y me pareció muy interesante lo que se deriva o deviene de lo que dijo Carlos, porque vos, Carlos, hiciste de Lacan un caso. La crítica me parece que es fundamental, primero para poder pensar cosas nuevas, pero además esto de poder ubicar, así como muchas veces ubicamos la transferencia freudiana en Fliss, ¿sí? Ubicar la transferencia lacaniana para poder salir también de cierto encierro discursivo que me parece muy importante. Entonces, Lacan fue un sujeto, además de escribir sobre psicoanálisis y además de analista, habrá sido también muchas otras cosas, pero me parece esto es importante porque puede construir una historia del psicoanálisis y de sus autores. Y quería decir otra cosa que tiene que ver con el desenganche imaginario, ¿no? Que me parece que es el tema de la clínica actual, que nos plantea, por ejemplo, la clínica de la adolescencia, que nos plantea a estos adolescentes que no sabemos en dónde están situados y que a veces ni siquiera pueden hablar de una manera comunicable. Entonces, me parece que esto de el desenganche imaginario y cómo construir imaginario para estos pacientes también, ¿no? Cuando pareciera que están vaciados de imaginario, porque venimos de la concepción de lo simbólico, del significante, pero hoy la clínica nos plantea otros desafíos. Y la diferencia entre la psicosis como forclusión del nombre del padre
y la forclusión focalizada, que me parece que es el otro tema de la clínica actual. Bueno, muchas gracias. Gracias, Mirta. Marta Mosner. Sí, yo quisiera recordar que para Freud el arte era una anestesia pasajera, no sacaba al individuo de sus delirios, pesadillas, era un fenómeno momentáneo. Se terminaba la obra de arte y el sujeto caía otra vez en sus locuras privadas, ¿no? Una cosa es ser espectador y otra cosa es tener la pesadilla de vivir eso, ¿no? En relación con esto, quería traer este punto, lo trae Freud en Malestar en la cultura, ¿no? Para hablar de que toda alteración del yo está hecho de dolor y de sufrimiento, y es el único recurso que tiene el yo para mostrar esa cicatriz de la que hablaste, Cristina, en donde tiene al otro. Acá en nuestra casa, García Barapjo hablaba del objeto enloquecedor, ¿no?, que habitaba el yo. Entonces, esta clínica que diría del sufrimiento tiene para mí un obstáculo en la transferencia, y es que este sujeto, para poder hablar o mostrar su sufrimiento, necesita generar dolor por compulsión a repetir. Con lo cual el problema es que la transferencia con el analista va a ser soportar aquello que lo injurió y lo mortificó. Para lo cual el analista tiene que tener barreras de protección muy elevadas, no solamente desde el saber, sino desde su propio psicoanálisis y de sus propias historias personales. Soportar excesos, diría que es una clínica donde se soportan excesos. Yo no sé mucho de Joyce, más bien soy una burra, habré visto alguna película. Quería preguntarles, por ejemplo, hipotéticamente, si todas esas epifanías no pueden estar hechas de un hermano mayor con 15 hermanitos que constantemente arman ruidos, llantos, peleas, imposibilidades, como en el caso de Schreber, que hablaba en sus delirios y alucinaciones de las cuestiones motrices y limitaciones motrices que el padre le imponía. Eso era sufrimiento y no tiene que ver con libido, tiene que ver con productores de dolor. Entonces, mi pregunta va a eso. ¿Qué hacemos con todas estas cuestiones? ¿Cómo trabajamos a través del dolor, siendo que desde afuera tiene que venir el dolor? Como en las nuevas observaciones que hablaba de la proyección que venía desde afuera. Freud lo traía así. Entonces se los dejo como pregunta. Muchas gracias, Marta. A la colega que no conozco el nombre. Diana Sigel Turjansky. Que bueno, de alguna manera mi comentario también se enlaza con algo de lo que estaba diciendo Marta, ¿no? Porque pensaba, una de las preguntas que a veces me sugiere, que aparecen más que como psiconeurosis, como caracteropatías narcisistas muchas veces, ¿no? Es porque qué paradoja que consultan a un analista al cual van a intentar demostrarle esa barrera, ¿no? Estaba hablando sin intentar saber de por qué ni cómo, ¿no? En algún sentido, estas transferencias insoportables que a veces no se dan de entrada, sino cuando ha transcurrido un cierto tiempo, posiblemente
cuando hemos resuelto, entre comillas, alguno de los síntomas neuróticos. Entonces aparecen las barreras que decimos narcisistas. Y una respuesta que he obtenido de un autor como Roussillon es que, y creo que me pareció entendible, es que nos encontramos desconcertados porque lo que hace el paciente es proyectar su propio yo. Es decir, lo que transfiere es el propio yo, no el objeto, digamos, por decir así en términos para explicarnos con claridad, ¿no? A pesar que es discutible decirlo así, pero entonces el desconcierto es que ellos, es como que se produce una reversión de la perspectiva, donde el paciente sería algo así como, tendría el lugar del analista y el analista sería el que recibe la proyección de ese yo dolorido, injuriado, podemos decir que estaba describiendo Marta, ¿no? Que puede tener muchísimas características según la singularidad de cada caso, ¿no? Y por eso decía, ¿cómo encontraban ustedes, ¿no? Me gustó, digamos, que una pregunta que les querría hacer es si la relación, digamos, que establece Carlos en que Joyce se encuentra, porque más que la literatura estamos hablando de lo que uno puede conocer de leer alguna biografía, ¿no? Lo que Carlos decía, que obtiene un nombre a partir de la escritura, tiene algo que ver con lo que Cristina estaba mencionando como la máscara de oxígeno que prestaría el psicoanálisis, que tiene que ver fundamentalmente con la palabra como ligadura digamos, de ansiedades diversas, para no especificar, ¿no? Bueno. ¿Quedó clara la pregunta? Bueno, gracias. Tengo 4 personas más anotadas, pero me parece que ya hay algunas preguntas. Podemos volver a la mesa y luego vamos al público, ¿sí? Bueno, quien quiera. Arranca, Carlos. Bueno, hola, sí. Brevemente, lo más breve que pueda, un par de problemas interesantes. Mencionaba Néstor, me parece, el tema de la letra entre la palabra y la cosa. Aclarar solamente lo que tal vez pueda ser redundante decirlo, pero quizás no sea tan obvio. La letra no es meramente una letra, ¿verdad? No es meramente una palabra, ni una parte de una palabra. La letra, en el sentido que le damos con Lacan, es eso que resulta de la insistencia del significante, de la insistencia del discurso en transferencia, de esa insistencia entre cruzamientos, redundancias, lo que queda como lo que va decantando en el límite con lo que arroja esa insistencia y esa repetición de indecible, en ese borde donde hace marca de que justamente allí hay algo que no deja de no anotarse. Y en ese límite llamamos entonces a la letra. Lo interesante en Joyce, yo decía, es en esta forma tan particular de escritura que él fue adquiriendo con su estilo, ¿qué es lo que tiene en común y qué es lo que tiene de diferente con la psicosis? Bueno, precisamente a través de esa escritura en Joyce, yo diría que hay algo de lo que podemos ubicar como significante en lo real en la psicosis, es decir, este significante que está suelto de cualquier simbolización, se torna lo real del significante. Esto es, él escribe algo que se acerca lo más posible a eso. Y en ese sentido parece muy cercano, y en otro sentido hasta podría ser lo más opuesto a la psicosis, a mi modo de ver.
Una mención a lo que decía Marta sobre las epifanías en relación a la biografía de Joyce. Se me ocurre que es perfectamente plausible lo que decís. Yo trataría de marcar la diferencia, en todo caso, que también es algo que nos importa, ¿verdad?, entre el material empírico de eso que retorna y los modos de retorno del material empírico que sea, los hermanos o el modo de sufrimiento que sea, pero la cuestión es los modos de retorno. Retorna de lo reprimido, retorna en lo real, o en un segundo tiempo, con ese retorno hecho escritura. Estos son lo que Joyce, estaba diciendo Freud, llama epifanías, ¿no? Entonces, los modos de retorno de eso que empíricamente bien puede deberse a lo que decís. Lo último es, en relación a lo que decía, una mención de lo que decía Mirta, ¿no?, de la clínica adolescente, bueno, también lo que traía Diana Turhansky, ¿no? Construir imagen, yo no sé si se puede construir imagen. Imaginario. Sí, me corrijo. Yo me contentaría en esa dirección con reforzar un imaginario. Anudarlo mejor en los términos de la teoría nodal de Lacan, ¿no? O que seguramente en términos de otros marcos teóricos se puede pensar también. Reforzar el imaginario, y eso creo que sí tiene que ver con esa clínica. Anoto. Gracias, Carlos. Bueno, con respecto a lo que decía Oscar, coincido con el planteo respecto del diagnóstico en psicoanálisis, por eso yo preferí ponerle en el título concepto complejo. Y creo que la posibilidad de testear el enigma de saber, por ejemplo, a partir de una intervención, es un elemento. Otro elemento que yo encuentro en la clínica es que este tipo de pacientes, si lo uno a las preguntas acerca de la transferencia insoportable, requieren un calibrado muy fino respecto de la distancia del objeto. Es decir, la intrusión como la pérdida también se juegan con el analista, y entonces es un punto a considerar, cómo calibrar esta distancia óptima para poder establecer algún tipo de vínculo o de trabajo analítico, si es posible, ¿no? Yo creo que son pacientes que ponen en cuestionamiento el encuadre tradicional y la posición del analista, que nos obligan a ser creativos, a sacarnos las ortodoxias. Yo, más allá de si es posible o no la construcción del anillo que falta, sí creo que la presencia del analista, particularmente de objetos primarios que estuvieron ausentes, por lo menos conjeturalmente, como son la voz y la mirada, juegan un papel fundamental. No todos, insisto, somos Joyce o somos Almodóvar y nos podemos crear. A veces necesitamos, o a mí me parece, alguien que nos mire y nos escuche, que nos dé un lugar. Bueno, y creo que eso también forma parte del psicoanálisis, y a veces los encuadres tradicionales, yo soy bastante precavida. En principio se cuestiona la interpretación, ya sea en una concepción más cercana a la psicosis, como plantea Carlos, o como la que planteo yo. Lo que está cuestionado es la interpretación. Habrá que pensar en otras estrategias, en el señalamiento, y en eso yo personalmente soy muy cuidadosa con respecto a no crearle al paciente una historia que no es la propia. Si de eso se trata, acercarle representación, y lo digo porque a veces
se atribuye a Green esto del otorgamiento de representaciones. Yo creo que, como decían los Baranger, darle a alguien una historia que no es la propia me parece complicado. En el caso del señor Q que yo les citaba, que pueden consultarlo, está publicado, por ejemplo, él me planteó, venía 3 sesiones por semana, él me dijo que así no le servía, porque le costaba mucho entrar en el clima de la sesión y después le costaba mucho irse. Si podía hacer más largas, 2 sesiones de hora y media, por ejemplo. Y la verdad que me pareció atinado el pedido y trabajamos así. O sea, son pacientes que nos ponen en esas disyuntivas, ¿no? Con respecto a la repetición, sí, yo creo que hay diferentes tipos de repetición, no es lo mismo la repetición en el discurso que la repetición en acto, y creo que si hacer una semiología de los afectos que se ponen en juego también es un indicador diagnóstico, ¿no? Me parece que una cosa es la repetición del displacer y otra cosa es la repetición del dolor. Y ahí me parece que también hay que pensar que a los seres humanos en general nos cuesta más, por lo menos lo que dice Freud, ¿no? Las ausencias que las pérdidas que las ausencias, ¿no? Cuando da el ejemplo del Fordá, es la elaboración de una ausencia más que de una pérdida. Bueno, creo que por ahora nada más. Vamos de nuevo al público. Diego. Bueno, gracias a los 4 por la mesa y a Secretaría Científica por pensarla. La pregunta, bueno, va a ser breve y conceptual. Así como Freud encuentra el niño en el adulto, y así como Klein encuentra el lactante en el adulto, la pregunta es si en este seminario no trae un poco Lacan, en el seminario 23, la idea con Joyce, que hay un psicótico en todo neurótico. Me parece un poco que el cuarto nudo, como reparación o suplencia de un déficit del nudo Borromeo de 3, que lo trae, bueno, Lacan a través del caso Joyce, lo que un poco más que mostrar o que Joyce podía tener algo de psicótico, muestra un poco lo universal, la necesidad de todos, de todo neurótico, de organizarse a través de un santón, de un cuarto nudo. No sé si es así un poco, principalmente a Carlos le pregunto, ¿cómo lo pensás? Porque entendí que dijiste, justo estaba entrando, que vos no lo veías como un psicótico. O sea, la pregunta es si este seminario, el caso Joyce, no lo utiliza Lacan más bien para mostrar la necesidad de suplencia en todo neurótico, ¿no? Y utiliza Joyce para eso. Bueno, gracias. Gracias, Diego. Ahí atrás de Lía. ¿Vos me pediste la palabra? Sí. Alberto. Sí, perdón. Alberto Álvarez. Álvarez. Bueno, quería agradecer también porque las 2 exposiciones y los comentadores de la mesa estuvo todo muy bueno. Pero bueno, son muchas cosas. Quería recalcar entonces el tema de la actualidad de estos diagnósticos llamados locuras. Y me parece que todavía tenemos que seguir trabajando el tema en el sentido de qué es lo que organiza, ¿no? Porque Cristina, vos traías como mecanismos, diríamos, el tema de la escisión, que podría ser pensado, también la de la forclusión, pero ya no las forclusiones estructurales de Lacan de una época, sino forclusiones parciales. Ahora, me pareció interesante también retomar el tema de la libido, ¿no? Que vos traías, Cristina, que lo trae Green. Me parece que Lacan, bueno, lo desarrolla en varios de sus seminarios también. Y creo que para repensar también ciertas patologías como trastornos de la libido. ¿Y qué daría esto?
Lo fundamental también me pareció para que pensemos el lugar del analista en estos casos, ¿no? El tema del diagnóstico y, claro, Joyce es un caso que no se analizó y inanalizable parecería ser. Lo de lo imaginario que se traía, yo leí, creo que es así, de que él, Joyce, se erigió como el artista, diríamos, antes de haber escrito cualquier cosa. Entonces, él construyó ese personaje, eso imaginario ya antes de su obra. Este es un punto, me parece, que da para pensar. Y lo otro es si estos escritos de Lacan también dan para, me parece, para repensar todo lo que él trae en relación a la letra y Lacan, el síntoma para la neurosis, no solo para la psicosis, sino para la neurosis. Bueno, Alberto, gracias. Vamos acá a Federico y después Sarita y ya devolvemos a la mesa. Una pregunta para Marcelo, sobre todo, pero para todos. En primer lugar, muy ricas las tres intervenciones, Cristina, Carlos y Marcelo, que creo que aportaron muchísimo, sobre todo por la meticulosidad de los desarrollos. Pero la pregunta para Marcelo era la siguiente. Yo quería entender, en la lectura de Freud, que hay una diferencia entre neurosis y psicosis, donde en esto está la forclusión del significante del nombre del padre. Pero en el medio, donde coloca las neurosis narcisísticas, está la melancolía y la psicosis maníaco-depresiva, según la coloca él, aclarando además que son susceptibles al abordaje psicoanalítico. ¿Qué se piensa de eso? Sarita. Bueno, a esta altura ya se dijeron muchas cosas. No puedo dejar de felicitar a la mesa, que estuvo muy buena, y sobre todo la elección de Joyce como tema para que tratemos los psicoanalistas. Sí, además, hoy tuvimos a Almodóvar temprano y a Joyce ahora, que tienen algo en común, más allá, además de lo que dijo Cristina, que estoy de acuerdo. La psicosomatosis, que no hemos hablado acerca de la psicosomatosis esta mañana, ¿no? Ambos sufrían, o sea, el cuerpo de ellos estaba continuamente atravesado por dolores y enfermedades que los iban cada vez, de alguna manera, entorpeciendo en su creatividad. En Almodóvar se vio en la película, en Joyce tiene un montón de ayudantes que lo ayudan, porque está Beckett que lo ayuda y hay unos cuantos, porque él prácticamente perdió la visión y tiene que seguir escribiendo, y entonces estos ayudantes le permiten seguir, ¿no? Pero es interesante investigar acerca de esta transformación, porque además, bueno, también sufren de melancolía, la bipolaridad y todas estas cosas, pero como todo esto pasa al dominio del cuerpo. Y en ese sentido, pienso, con respecto a Joyce, viendo su obra, sus primeros escritos, Dubliners, los cuentos de Dubliners, tienen una estructura muy diferente a lo que se viene dando después. Y yo creo que esto es importante porque se va viendo cómo se va, de alguna manera, complejizando toda esta locura, ¿no? Porque Dubliners, para mí, es una obra mayor. La gente, creo que a través de leer el Ulises, no deja de lado Dubliners, y hay un cuento que me parece que es tan autobiográfico. Está bien, no quiero hacer psicoanálisis aplicado, como dijiste vos, Carlos, que hizo Lacan, ¿no? Pero hay un cuento donde se ve todo el sufrimiento de un personaje que lo hace femenino, que se llama Evelyn en el cuento, y este personaje quiere dejar Dublín, quiere dejarlo,
irse con su novio, pero al final se queda porque no le queda otro remedio. Es al revés de lo que hizo él. Él se va y creo que carga con esos sentimientos de culpabilidad que de alguna manera fueron muy importantes en la eclosión de todas sus enfermedades y luego la muerte por la úlcera, porque bastante poco tiempo después de la muerte de su padre es que él le pasa toda esta última deterioro físico y muere. Pienso que todo esto es muy importante para tenerlo en cuenta porque también a nosotros nos llegan pacientes con situaciones de psicosomatosis donde la mente no alcanza y tiene que ir al cuerpo todo aquello que no tiene palabra. Bueno, muchas gracias. Mirta, y volvemos un poquito a la mesa. Bueno, quería, como escuché, quería agregar 2 o 3 cositas y una pregunta. En principio, Joyce empieza a escribir a los 9 años. Su primer poema lo escribe a los 9 años. Lo digo esto por algo que es un comentario que surgió, no me acuerdo quién. Diego preguntó. Alberto, Alberto, claro. perdón. Lo cual no quita lo otro, que él se construyó un nombre. Digo, no son antagónicas una cosa con la otra. Y es cierto que Dublinenses tiene un estilo, podríamos decir, refinado. Y esta es la duplicidad de Joyce. Stephen Hero tuvo un texto anterior a la publicación de Retrato de un artista adolescente, que fue de 1909, que no se pudo publicar porque estaba lleno de obscenidades. Entonces, de esto voy a hablar el martes próximo. Así que los invito, porque el martes próximo José, Maruco y yo vamos a hablar de melancolía psicosomática y Joyce, ¿no? Digo esto porque se va a ir emparejando. Y la pregunta es, yo entiendo, siguiendo lo que decía Diego López de Gomara, que al finalizar su obra, con toda la cuestión de la topología, Lacan intenta deconstruir las fronteras entre las estructuras clínicas. Da continuidad a las estructuras clínicas freudianas. Entonces, me parece que esto es también muy importante para nuestra clínica hoy. Es decir, que tenemos 2 modelos. El modelo de las fronteras de las estructuras clínicas y el modelo de la continuidad de las estructuras clínicas, que por supuesto requieren también de un abordaje y de una reflexión. Tenemos que volver a pensarlo desde ahí todo, ¿no? Y esta es la pregunta, si ustedes están de acuerdo con esto. Bueno, me parece aparte que en las 2 ponencias hubo como 2 llegadas, por un lado al ego, ¿no? Y por el lado yo frontera como también, ¿no? Como una intersección articular, ¿no? Bueno. Bueno, me parece que en la intervención anterior yo me olvidé de contestar una pregunta que ahora volvió a aparecer. Creo que una diferencia con el planteo de Lacan y de Carlos es que en el caso del concepto de locura en Green está más asociado con la desmentida que da como consecuencia la escisión. Son mecanismos diferentes a pensar en la forclusión, ya sea puntual o de otro orden. Con respecto a lo que decía Federico, es cierto, yo me olvidé de hablar de la manía. Finalmente, Freud y Green también terminan considerando a la melancolía como la única neurosis narcisista. Y en la manía, bueno, lo que pasaría, digamos, que para mí es un hallazgo eso, es la represión del superyo. O sea, todo aquello que se ve sobredimensionado en la melancolía aparece reprimido, es como una particularidad, digamos. Y con respecto a algo, también al tema de la melancolía, a mí me sirve a los fines de la clínica pensar en como un gradiente que tiene marcadas diferencias, que es entre el duelo
el duelo patológico y la melancolía. En los pacientes, en este tipo de pacientes, Green señala la presencia de un duelo patológico. La diferencia no es menor con la melancolía, porque hay un vínculo ambivalente con el objeto, pero no hay identificación, cosa que sí pasa en la melancolía. Entonces, me parece que para la clínica es un punto interesante como para detectar y para pensar en las posibilidades de elaboración. Y con respecto a lo que vos decías, Sarita, de lo psicosomático, cuando hablé de los fenómenos comunes, Freud, con relación a la psicosis, lo que toma es la hipocondría, que me parece que es un tema enorme para pensar, el tema de los trastornos hipocondríacos, no psicosomáticos, hipocondríacos, ¿no? A mí por lo menos me resulta muy, muy interesante. Una sola cosa, última, entre tantas, ¿no? Volviendo a lo que decís, Cristina, yo volvería sobre lo que marcabas antes de la diferencia entre repetición del displacer y repetición del dolor. Porque si tomamos en cuenta, por ejemplo, las adendas de Freud de la inhibición, síntoma y angustia sobre dolor, angustia y duelo, me parece que justamente no hay allí meramente una contraposición de términos antagónicos entre displacer y dolor, sino que muy habitualmente el displacer está finalmente umbilicado en un dolor que es lo más difícil y que tiene que ver con estas diferencias que vos marcás, ¿no? De duelo patológico, melancolía. Volviendo a la metáfora esta de la máscara de oxígeno, podríamos decir que se trata finalmente de máscaras, algunas quedan de por vida, algunas se hacen caracteropatía, algunas se hacen psicosomatosis o, término más actual, las adicciones y las toxicomanías en relación a dolores de duelos absolutamente imposibles. Bueno, si no hay nada más para agregar, bueno, dale. Ah, sí, claro, Marcelo, por favor. No, para responder lo que Federico decía. Lo que recuerdo en Freud es que sí, colocan la melancolía como claramente neurosis narcisista, en neurosis psicosis, y que en algunos otros lugares de los varios en los que habla, coloca la hipocondría y alguna cosa más que ahora se me escapa, pero no con el énfasis en que con el neurosis psicosis coloca la melancolía, y creo que en general la opinión más fuerte que lo tenga es que no son, digamos, son resistentes al análisis. Pero siempre Freud deja puertas abiertas, ¿no? Queda en el desarrollo posterior lo que estamos haciendo para trabajar estas cuestiones, ¿no? Pero en Freud yo creo que más bien dice que no puede, él no puede decir otra cosa. Bueno, muchas gracias entonces.